Sergio Yodo va a estar con nosotros en unos momentos, doctor cubano, va a estar con nosotros aquí en el programa y vamos a conversar. Doctor Yodo, ¿cómo le va? Bienvenido a Extremos. Hola, buenas noches, Sandro. Qué gusto estar con ustedes. ¿Qué tal? Acá estamos escuchándole. Muy bien. Doctor, primero gracias por acompañarnos acá en este suplemento de Extremos 596O. Estamos viendo, bueno, desde que empezaron estos suplementos, el tema de esta pandemia del coronavirus y concretamente el impacto indeseado que está teniendo aquí en nuestro país. Doctor, dígame, para que el público pueda entender y nosotros también acá en el estudio, ¿cómo podemos claramente saber que hemos sido contagiados o que tenemos el virus sin hacernos la prueba? Porque hacernos la prueba es también una especie de ruleta rusa, porque podríamos al ir al establecimiento de salud, que obviamente es un foco también de contagio, más bien si no lo teníamos, contagiarnos allí. Entonces, ¿qué síntomas más o menos sospechosos y cuánto tiempo debo tenerlos como para poder presuponer que tengo este virus en el organismo? Bueno, a ver, como la mayoría de los virus, los cuadros virales en general, como muchas veces la población domina, los cuadros virales se caracterizan por fiebre. O sea, un síntoma capital es la fiebre. Fiebre, malestar general, dolor de garganta, dolor muscular, dolor de cabeza o cefalea y tos persistente. Esos son síntomas generales. A veces, muy importante y ha aparecido con mucha frecuencia, sobre todo en personas jóvenes, la pérdida del sentido del gusto y del olfato. La gente no siente bien el gusto de los alimentos ni el olor de los alimentos o los olores en general. Esos son síntomas generales de enfermedades virales, pero particularmente de esta nueva este coronavirus, el nuevo COVID-19, es importante la aparición de tos persistente y de dificultad para respirar. Uh-huh. Y eso cuando aparece potencialmente después de 24, 48 horas, la mayoría de las veces, hasta en un 97,5%, los síntomas que te he comentado aparecen en los 5 días después del contagio. Uh-huh. Ese es el periodo de incubación que le llamamos. Sin embargo, esto puede variar desde 2 hasta 14 días, en el cual el paciente está en un periodo que se denomina presintomático y en el que peligrosamente también puede contagiar a otros. O sea, el paciente en el periodo presintomático, después de 24 o 48 horas de su propia exposición al virus, puede contagiar a otros antes de comenzar a desarrollar los síntomas. Doctor, estamos en... Sí. Continúe, por favor, disculpe. Pero definitivamente, como te digo, fiebre, malestar general, dolor de garganta, tos y pérdida de sentido del olfato y del gusto son síntomas importantes. Claro. Perdón. Ahora, la pregunta acá concreta que mucha gente nos está haciendo, hay que considerar que estamos justamente en una etapa de cambio de clima, cambio estacional, en el que estamos entrando, o ya hemos entrado al otoño, y ahora se va sintiendo un poco más, días de un poco de calor, y luego un poquito de viento, de frío, en las noches. Entonces, y los problemas de enfermedades de resfrío, enfermedades respiratorias, asma inclusive, bronquitis, son muy comunes todo el tiempo, sin haber pandemia. Entonces, ¿cómo poder diferenciar claramente si tengo una gripe de las de siempre, las que siempre ocurren, o inclusive en pacientes asmáticos, ¿no? Que de repente estén haciendo cuadros de asma leve o moderada o grave a veces, y que pueda ser esto relacionado con el coronavirus o no? Por ejemplo, hay casos donde yo me incluyo, yo he estado incluido también en esto, donde, por ejemplo, comienzas a sentir síntomas pero muy muy leves, no llegas a hacer fiebre, como que se quede en 37.3, 37, pero te sientes afiebrado y luego desaparece, pero luego vuelve y luego tienes como un poquito de alergia, de resfrío, un poquito de tos y luego se va y luego vuelve y está en ese plan oscilante, o sea, no es algo detonante, agudo.
¿Eso también Claro. es síntoma de este virus o puede ser otra cosa? Mira, son síntomas inespecíficos realmente que pudieran ser síntomas del virus. Ahora, raramente el virus, a ver, cada paciente también se conoce. Tú me dices, como es mi propio caso, tú probablemente, según una persona, tienes algún tipo de alergia, síntomas nasales o asma bronquial o los pacientes que lo tengan, y conocen que son característicos, son síntomas característicos, síntomas que ya conocen, que han tenido en otras oportunidades, e identifican a esos síntomas con los que ya ellos conocen como propios, para decirlo de alguna manera. Ahora bien, el coronavirus cuando viene se establece y es una enfermedad que puede mantenerse durante 5, 7 o 8 días, a lo sumo 14 días. La mayoría de los pacientes mejoran al cabo de 5, 7, 8 días. Los pacientes que hacen enfermedad leve mejoran en ese tiempo. O sea, no oscilan tan rápido en un día ni en otro como pudiera ser un resfrío común, una molestia por exposición a una temperatura baja, no haberse abrigado. O sea, no es algo que digamos que se quede ya como algo crónico, ¿no? No, exactamente, no es algo que sucede de esa manera, no es algo así. Ahora bien, ¿cuáles son signos de alarma? Muchas veces, bueno, tengo esto, pero me preocupo o sencillamente me dedico, tomo paracetamol, tomo metamizol y espero a ver, es importante tomar muchos líquidos y demás. Ahora bien, ¿cuándo me preocupo? Cuando entonces comienza a haber una tos persistente con dificultad para respirar que no tenía, o cuando hay un dolor en el pecho importante, un dolor persistente con dificultad para respirar que no tenías, o cuando el paciente comienza a tener agitación o dificultad para mantenerse alerta, que probablemente se debe a que hay poca oxigenación cerebral, y por ahí puede estar incluso hasta comprometiéndose la conciencia, o cuando el paciente comienza a ver que los labios o que el lecho de las uñas o los dedos están un poco azulados, lo que evidencia que hay un compromiso de la oxigenación. En ese caso son síntomas de alarma que el paciente debe consultar inmediatamente con un servicio de emergencia. Ahora, habitualmente el paciente se vigila un poco más. Hay paciente que tiene signos que tiene algunos factores de riesgo, como por ejemplo el sobrepeso, como la hipertensión, la diabetes, cardiopatía, etcétera. El paciente debe ser un poco más estrechamente vigilado, y cuando comienza a aumentar un poco su frecuencia respiratoria, o cuando comienza a disminuir un poco la oxigenación con un aparato muy sencillo que tiene el médico que se llama oxímetro de pulso, entonces puede comenzar a tomar medidas antes que aparezcan estos síntomas de alarma que te he dicho. Bien, eso es importante. Doctor, mucho gusto. Una consulta. Hola. Sí, ¿me escucha? Mucho gusto, soy Ana Rosa. Sí, como no, muy bien. Sí, una consulta. ¿Ha habido casos de personas que dicen o de algún familiar que aparentemente estaba bien y de un momento a otro, el mismo día, se ponen mal y graves y tienen que ir de emergencia a un hospital? ¿Esto es posible en algunas personas, o es que han tenido síntomas previos y quizás no les han dado mayor importancia, se han quedado callados y hasta que han sentido que ya se presenta de un momento a otro, ¿no? Porque, por ejemplo, dicen se levantó bien, estaba todo normal y al mediodía comenzó a faltarle la respiración, a ponerse mal y se tuvo que llevar de emergencia, como que se les presentara de un momento a otro. Claro. Sí, a veces uno puede ver un deterioro sostenido, como digo, que el paciente comienza a ver que se agita más, o que el paciente comienza a ver que su frecuencia respiratoria es mayor, digamos más de 24 o 26 por minuto, comienza a ser algún signo de preocupación. Pero desafortunadamente sí hay algunos pacientes que pueden bruscamente experimentar un gran empeoramiento de su respiración, o de su posibilidad de respirar, digamos, ¿no? O se pueden agravar bruscamente. Y esto se produce por lo que los médicos han denominado una tormenta de citoquinas. Para traducirlo al español, y nosotros, muchas veces las manifestaciones de la enfermedad no es consecuencia solo del virus, sino de la respuesta del organismo. Es la respuesta del organismo la que inflama extraordinariamente el pulmón. Y esas citoquinas son los mediadores de nuestro sistema de defensa que están luchando con el virus. A veces es tal que tiene ese nombre, mucha cantidad, muchos mediadores inflamatorios que se liberan, en este caso sobre todo en el pulmón, porque tiene un tropismo especial por las células pulmonares de este virus, y entonces se produce una gran inflamación brusca con una gran salida de líquidos a espacios donde normalmente no hay líquido, comprometiendo la capacidad del paciente para ventilarse normalmente y para oxigenarse normalmente.
Y entonces se produce este gran empeoramiento súbito del estado de la posibilidad de respirar, y a veces uno ve que en horas o en un poco más de un día el paciente pues le pone en peligro su vida y puede fallecer. Eso se llama así tormenta de citoquinas. Y hay otro fenómeno asociado... ¿Perdona? Sí, adelante, doctor, adelante. Hay otro fenómeno asociado a este virus, porque muchas veces decíamos, pues es una neumonía. Sí, la neumonía, el virus puede ser, pero hay neumonitis, neumonías virales. Muchas veces la sobreinfección bacteriana es lo que hace que se produzca una neumonía también. Pero hay dos fenómenos importantes en el mecanismo de producción de las enfermedades en este virus, que es lo que te mencionaba, la tormenta de citoquina con la gran inflamación súbita del pulmón, y el otro es la coagulación intravascular diseminada. Esto es que dentro de los vasos sanguíneos, en muchos órganos, pequeños vasos sanguíneos, se produce una coagulación de la sangre, lo que se debe a la propia inflamación. Hay una inflamación producida por el virus, se desencadenan los mecanismos de la coagulación y se coagula la sangre dentro de los propios vasos, comprometiendo la función de muchos órganos y produciendo incluso a veces una falla de muchos órganos, se llama así, falla multiorgánica. Por eso mismo, ¿por qué esto es posible en esos pacientes que mencionaba, en el paciente obeso, hipertenso, cardiópata, diabético y demás? Porque estos pacientes ya tienen algún grado bajo de inflamación crónica. Ya ellos están de por sí inflamados. Hay un estado proinflamatorio en ellos y obviamente ya tienen algo avanzado, digamos, para hablarlo de alguna manera. Cuando el virus comienza a inflamar, ellos se inflaman mucho más. Y además los hombres lo hacen más en mayor medida que las mujeres. Y acá incluimos a los fumadores también. También los fumadores, los asmáticos, los pacientes con bronquitis crónicas y enfisema pulmonar, los pacientes con fibrosis pulmonar y demás. Esa Entonces, falta de... es importante. Mucho... Sí, doctor. Perdón. Siga, doctor. No, que ves que ha aparecido muchos comentarios en las redes, no sabíamos cómo era, los médicos no sabían, que si no es neumonía es coagulación. Realmente todo esto forma parte del cuadro de la enfermedad, se manifiesta en unos pacientes de una manera y en otros de otra, o estos mecanismos que hemos mencionado se manifiestan en unos en alguna medida y en otros en mayor medida, digamos, ¿no? Pero los médicos lo conocen y ya se están tomando medidas precoces para evitar que esto avance mucho. En los pacientes de riesgo ya uno puede mandar antiinflamatorios, en los pacientes que uno ve que hay deterioro se mandan dosis más o menos altas de corticoides, se usan anticoagulantes para evitar la coagulación intravascular diseminada o para contrarrestarla. Esas son cosas que ya los médicos conocen y los médicos están tratando de pacientes con COVID-19, están usando a los pacientes para procurar evitar el deterioro, que es lo importante. Ahora, doctor, esa falta de respiración, de problemas para respirar, que la persona puede tener producto de este insano virus, ¿es parecida a una crisis asmática o es diferente? Es decir, ¿genera esputo o es otra cosa? A veces es seco y a veces es con esputo, diferente. Si hay una sobreinfección bacteriana, pero sobre todo puede haber una mayor producción de esputo, a veces una tos seca, persistente, que el paciente dice, viene profundo, es una tos diferente a la que he tenido otras veces, es algo que me viene de hondo del pulmón, a veces dice el paciente, ¿no? Entonces es diferente. Y siempre... El paciente, sí. El paciente... Sí, perdóname, sí. Sí, adelante. No. Entonces, a veces hay sibilancias, como sucede con el asmático, a veces hay también algún grado de sibilancia, pero a veces no lo hay. Hay algunos signos ocultatorios que el médico reconoce como de algún problema bronquial o como de algún problema pulmonar propiamente dicho, que son los ruidos húmedos o los estertores húmedos de la neumonía propiamente dicho. Te he interrumpido, me quería preguntar algo. No, doctor, yo soy el que lo estoy interrumpiendo con las preguntas, pero puede ser también ambas cosas, no puede ser el COVID más un asma que se ha exacerbado. Obviamente, si tienes un paciente asmático, vas a tener las características clínicas de ambos fenómenos. Tú vas a tener, por ejemplo, la crisis de asma, digamos, el estertor sibilante o ronco propio del asma, y otros fenómenos producidos por el virus, ¿no? Pero en ese caso sí, obviamente, muchas veces el órgano previamente dañado, en este caso el pulmón, se manifiesta más simulando una crisis asmática, y uno tiene que estar bien alerta. Hoy realmente muchas enfermedades, por ejemplo, el virus también produce conjuntivitis, una conjuntivitis, un paciente con el ojo rojo, los ojos muy rojos también produce conjuntivitis. Hay veces el paciente, por ejemplo, no tiene ninguna fiebre. Y hay veces que yo escucho pacientes que me dicen, fui al hospital, lo he llamado y me han dicho, como no tienes fiebre,
no hay que hacerte el estudio. Entonces hoy y sin embargo es un paciente que ha estado expuesto, que tiene malestar, que tiene cefalea, por dolor de cabeza, que le duelen los músculos, que está con un poco de tos, no tiene fiebre, pero hay un 10% de pacientes que no tienen fiebre. Es lo que hay que estar preparado, porque el virus da un cuadro un poco variopinto, es un cuadro un poco a veces diferente en cada paciente, y cuando hay un genio epidémico, que es como llamamos a este estado que tenemos en este momento, en el que hay una gran circulación de este virus, hay muchos pacientes contagiados con el virus, eso que llamamos genio epidémico, hay muchas veces que hay un cuadro que parezca, tenemos que considerar que es coronavirus hasta que no demostremos lo contrario, y para eso hay que hacer las pruebas, ¿no? Ahí, como tú dices, es peligroso a veces ir a hacerse las pruebas, también exponerse, en ocasiones uno puede llamar al 103, creo que es, ¿verdad? 103, y la suerte de poder ser vendido y que lo suerte de ser vendido y que manden a hacerse su prueba a la casa, como en ocasiones sucede, pues tienes menos peligro de contagio si te van a hacer la prueba a domicilio. Ahora, o las clínicas, ya algunos centros de diagnóstico la están haciendo a domicilio. Correcto. Doctor, ¿qué pasa si yo de repente me he contagiado y comienzo a tener síntomas leves, no llego a fiebre, por ahí un dolorcito de cabeza, por ahí una tosecita, un estornudo, algo leve durante varios días? Digamos que sí, fuera el coronavirus. ¿Hasta cuántos días puedo yo tener esa situación y en cuánto tiempo puedo decir ya, salí de esto? Se produce una gran mejoría al cabo de 5 o 7 días. Para el paciente con enfermedad leve, se produce una gran mejoría al cabo de 5 o 7 días. 5 o 7 días, perdón, doctor. 5 o 7 días que se contagió o 5 o 7 días que empezaron los síntomas. No, digamos, en un periodo variable desde 2 hasta 14 días, un promedio de 5, después del contagio uno puede comenzar con síntomas, como te decía. Una vez que comienzan los síntomas, estos síntomas pueden persistir y pueden comenzar a mejorar al cabo de 5 o 7 días. A veces puede llegar a las 2 semanas con los síntomas, pero ya habitualmente después de los 8 días comienza a haber una mejoría importante en el paciente con una enfermedad leve. Y es importante un llamado a la gente, a la población, a la tranquilidad. Yo creo que es importante, o sea, no quiero decir que esto no hay que pasarlo como si nada, que eso no pasa banal, porque ya sabemos que un 5% de las personas pueden tener una evolución muy desfavorable. Pero es importante mantener la calma, mantener la tranquilidad y tomar las medidas. Tomar las medidas es aislarse en casa, ¿verdad? Es usar los medios de protección incluso en la casa para proteger a otros que conviven con la persona, hidratarse bien, tomar una cantidad abundante de líquidos, tomar medicamentos para mejorar los síntomas, quizás paracetamol, acetaminofén o si no metamisol, y quizá algún que otro medicamento para mejorar los síntomas, que puede ser algún antitusivo o algún medicamento para mejorar la expectoración, algún mucolítico, ¿verdad?, como llamamos. Y a veces los médicos estamos recomendando el uso de la toma de acitromicina, que es un medicamento antibiótico que tiene algún efecto al parecer in vitro contra estos virus, pero que además sobre todo puede evitar la sobreinfección bacteriana en pacientes con esta enfermedad viral. Eso es lo más importante, un paciente con una enfermedad leve. Tranquilidad. Yo creo que además es importante que las personas en la casa, que sus convivientes o sus cuidadores, pues lo apoyen, porque esto es una situación complicada, la gente tiene mucho temor. Entonces, que lo apoyen, que el paciente se sienta acompañado en casa, que el paciente le alcance sus medicamentos, que le alcance sus alimentos, manejar de una manera independiente su ropa, manipular sus ropas y sus cubiertos y demás con guantes, no sacudir la ropa de este paciente al aire libre cuando hay otras personas probablemente sanas en casa, que esté en una habitación probablemente aislada a él y bien ventilada. La ropa incluso se puede lavar con la ropa de los demás, no hay ningún problema, se puede lavar con la ropa, pero sí debe ser manipulada con guantes e inmediatamente después que la ha puesto a lavar, pues debe lavarse bien las manos la persona que ha manipulado la ropa del paciente enfermo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo sugeriría, lo que se sugiere en general, no soy yo, lo que se sugiere en general. Estos cuidados generales, tranquilidad, y esa es una enfermedad que es autolimitada en la mayoría de los pacientes. 15% de los pacientes pueden requerir hospitalización. Es el paciente quizás de riesgo, el paciente más añoso, el paciente con enfermedades previas, o el paciente que está viendo que está teniendo una evolución, que está empeorando su capacidad para respirar, debe sí acudir a un hospital para tener ya otro tipo de atención. Doctor, una consulta. Ahora que hay personas que probablemente la siguiente semana tengan que retomar a sus trabajos, haya más movimiento en las calles por esa razón,
¿cuál es la mejor manera que pueden protegerse para evitar un contagio? Sabemos lo de la mascarilla, el distanciamiento, pero hay muchas dudas, ¿no? Hay personas que piensan que el virus está en la ropa, que si tocan algo ya se contagiaron. Básicamente, ¿qué es lo que tienen? Porque hay gente que, por ejemplo, va a ir seguro en Metropolitano, en el tren, va a tener que tomar estos servicios y tiene temor de cómo va a afrontar esta situación. Bueno, a ver, mi opinión personal, no sé por fin que se vaya a decidir. A mí me parece que probablemente todavía no es un buen momento para levantar. Fíjate que a pesar de todas las medidas que se han tomado, tenemos una gran cantidad, y estamos por encima de los 3.000 casos positivos diarios, ¿no? Se suman. Me parece que probablemente, a pesar de todo el esfuerzo y todo lo que nos cueste, probablemente no estamos en un buen momento todavía para levantar la cuarentena. De todas maneras, si comienzan por ahí a liberarse algunas actividades y algo, comienza a haber más movimiento en la calle y las personas tienen que usar los medios de transporte público, definitivamente es muy importante el uso de mascarilla. Fíjense que esto es una cosa curiosa. En Occidente se solía decir que la mascarilla no era importante si la persona estaba sana, que era sobre todo para la persona enferma y para evitar contagiar a otros. Pero cuando ambas personas, tanto la enferma o contagiada como la sana, usan mascarillas, se disminuye hasta solamente un 1.5% de la posibilidad de contagio del sano. Entonces es importante. Si usa mascarilla el enfermo y no el sano, por ahí todavía solamente un 5%. Pero es importantísimo que todos usen mascarilla. Es importante. Yo creo que esa medida, esa sugerencia, surgió a punto de partida de que en nuestros países había una gran escasez de medios de protección, de mascarillas y de otros equipos de protección personal. Pero yo creo que es importante que sí usemos mascarillas todos, que mantengamos la distancia. ¿Cuán protegido estoy, doctor? Me están preguntando si es que salgo a la calle, al mercado, al supermercado, a la farmacia o al banco o alguna necesidad, y salgo con gafas y con mi mascarilla o con esos especie de casco como si fuera de soldador que han sacado ahora, que te pone también una barrera, y además con guantes. ¿Qué tan protegido puede estar de contagiarme? Muy protegido, estás muy protegido. Yo creo que este virus realmente, no, sabes que es que está en el aire, es un mito. O sea, obviamente, si estás en la cercanía de una persona que todo se estornuda, habla alto, se ríe, canta, en ese caso esas microgotas van más lejos todavía, ¿verdad? Van más lejos que 1 metro, que 2 metros, van más lejos. Si es un ambiente cerrado, se mantiene ese aerosol, se mantiene en el ambiente cerrado durante mucho tiempo y también puedes contagiarte. Pero si estamos en la calle y usamos guantes, o si no usamos guantes, pues cada vez que tocamos alguna superficie potencialmente contaminada, nos lavamos con gel de alcohol o con alcohol, o nos desinfectamos las manos. Desinfectamos los botones del ascensor que vamos a tomar, la manigueta de la puerta que vamos a accionar y demás, y creo que estamos muy protegidos. Mascarilla, guante, el escudo facial que tú mencionabas, es sobre todo para cuando estás cerca de un paciente, va a hacer algún procedimiento, te va a hablar, probablemente va a toser, te va a poner arriba en enseguida su secreción, y eso es muy útil, pero no está de más usarlo. Y bueno, el distanciamiento, ¿no? Definitivamente el distanciamiento. Yo creo que es importante que en estos momentos en que vamos a salir más a la calle, la persona que tenga conciencia, la persona que sabe que ha dado positivo, que tiene síntomas, y que no lo haga, que no salga a la calle la persona que sabe que tiene síntomas, que ha dado positivo. La persona puede salir a la calle una vez que ha dado positiva cuando 2 pruebas moleculares o hisopado le han dado negativas más allá en un periodo de 24 horas separado uno de la otra. 24 o 28 horas entre una y otra prueba, 2 pruebas negativas consecutivas, se puede considerar que no tiene contagio. Ahora, si como tú dices, esta persona no se ha hecho la prueba y quiere saber si puede salir o es un peligro para otros, ¿qué puede esperar? A ver, pues más o menos 72 horas sin fiebre, a pesar de no tomar ningún medicamento antipirético. O sea, ya no estás tomando paracetamol, ya no estás tomando metamizol, no tienes fiebre 3 días, probablemente puedes tomarte la libertad de salir a la calle protegiéndote de todas maneras. ¿Fiebre hablamos de 38 en adelante o 37 cuenta sí, también? 38. 37, 37.5, febrícolas no cuenta. Exactamente.
Correcto. No, Felipe, no tengas fiebre. O sea, no tienes fiebre, no, te han mejorado los síntomas respiratorios, no tienes dificultad para respirar, no tienes tos, no tienes malestar, 72 horas sin fiebre, puedes salir. Doctor, una consulta más. Si una persona tiene estos síntomas leves de que pudieras tener un resfrío, una gripe y obviamente sospecha o está con el temor de que también pudiera ser un coronavirus, ¿puede tomar un antigripal? ¿Algún antialérgico? ¿Sí? ¿Sí? ¿Normal? Sí, no hay ningún problema. Se ha visto, por ejemplo, que pacientes, inicialmente, sobre todo los pacientes que tomaban antiinflamatorios, evolucionaban un poco peor. Antiinflamatorios se quiere decir como, digamos, ibuprofeno y demás, ¿no? Entonces, por eso se prefiere tomar solo el paracetamol, digamos, ¿no? De alguna manera. Pero si hay sospecha del paciente, sabes que siempre hay que evaluar cada paciente de manera individual. El paciente tiene historia de alergias, y tiene síntomas además que sugieren que efectivamente puede ser alergia a lo que tiene, si puede tomar algún antihistamínico, puede tomar algún antitusivo. Bueno, esos tratamientos sintomáticos podemos usarlos sin ningún problema, sin ningún peligro. Aunque todavía yo entiendo que la ciencia no se ha pronunciado oficialmente, existe alguna tendencia o idea sobre si una persona contagiada y que ya salió de esta etapa, o sea, ya no tiene los síntomas, ya pasó, digamos, ya sea en leve o moderado o grave, ¿puede recontagiarse después y otra vez hacer la enfermedad? Es una gran pregunta esa, Sandro. Realmente sí hay pacientes que se han reportado a Japón, Corea y demás, que han dado negativo. Estas dos pruebas moleculares que he dicho han dado negativos, han sido egresadas y han regresado con el coronavirus, con síntomas y con positividad de nuevo a las pruebas de coronavirus. Y ahí no sabemos todavía, no se sabe todavía qué ha pasado. Hay una posibilidad. Uno, que los anticuerpos que estamos creando no provean verdadera inmunidad clínica. Digamos que hay algunas enfermedades que nosotros tenemos y sabemos que no vamos a tener más nunca, ¿verdad? Porque nuestros anticuerpos nos van a defender por siempre de eso. Todavía no sabemos qué va a pasar con el coronavirus, con este SARS-CoV-2. No sabemos. Entonces una posibilidad es que no se produzca todavía una verdadera inmunidad clínica. O la otra posibilidad es que la persona se ha defendido muy bien inicialmente del virus hasta hacerlo indetectable por las pruebas existentes, pero que ha quedado por ahí de alguna manera en su mucosa nasal, en su mucosa faríngea, aunque no lo hayamos detectado y le hemos dado de alta. Y que por alguna razón, alguna baja inmunológica en los días siguientes, entonces hace que la enfermedad reaparezca. Esas son las dos opciones que se están manejando. O que no provea verdadera inmunidad clínica, o que todavía la prueba ha llegado a no detectarla porque inicialmente luchó muy bien contra el virus, pero después la inmunidad una falla inmunitaria hace que vuelva de nuevo un virus que no había eliminado del todo. Luchó a mí me bien, parece que eso es tan poco frecuente. Sí, doctor, hay algo que me preocupa acá. Usted habla que, por ejemplo, una persona que tiene síntomas leves luchó muy bien contra el virus, ya salió, pero salió debilitada, salió con heridas, digamos. Sí, es posible, todavía no sabemos muy bien, pero sí es probable que el paciente, sobre todo el más dañado, el que ha hecho una enfermedad moderada y avanzada, tenga daños estructurales, secuelas, como por ejemplo puede dejar otras enfermedades como la tuberculosis o como neumonías recurrentes, y que pueda quedar alguna secuela pulmonar. Eso también es una cosa que vamos a tener mucha certeza de la posibilidad o de que esto no suceda en los próximos meses cuando conozcamos la enfermedad y cuando avance más el conocimiento respecto a ella, ¿no? Doctor, realmente hemos quedado, estamos muy agradecidos tanto nosotros acá en el estudio como la audiencia por su gran sapiencia y su gran orientación para el público que realmente necesita una luz científica, valedera, acorde a nuestra realidad para poder afrontar esta situación. Finalmente, una pregunta: ¿están por abrir los restaurantes para delivery, para entregas a despacho de comidas? Los restaurantes es un negocio que se ha visto muy afectado acá en el Perú. Un país que ve tanto en gran medida la industria culinaria, pero ¿cómo ve la posibilidad de que, digamos, un cocinero contaminado y que por alguna razón no haya sido detectado contamine, digamos, estornude o algo encima de la comida y esa comida llegue a mí, con todos los cuidados, pero llegue a mí embolsadita
y yo me la como. ¿Me contamino del coronavirus? No, más que por vía, recuerda que más que por vía alimentaria, esto es una enfermedad de más de contagio respiratorio, ¿verdad? Entonces habría que ver más que del alimento, habría que ver de la superficie, del contenedor, de la bolsa en donde viene, porque tanto en toda la cadena, el cocinero, el que despacha, el que recibe, el delivery, en fin, esto puede por ahí contagiar la superficie. Entonces sí es importante limpiar la superficie, limpiar el contenedor y bueno, pues comer con relativa confianza, más confianza del alimento, ¿no? Correcto, muy bien. Perfecto. Doctor, yo muchísimas gracias por su participación acá en Extremos. ¿Dónde lo pueden ubicar? Con mucho gusto, Sandro, con mucho gusto, a tu disposición permanente. Puedes dar mi número telefónico. Sí, ¿tienen ustedes una página web también? Sí, un Facebook de Havana Medic Perú, havanamedicperú.com. Y bueno, puedes dar a audiencia sin ningún problema mi teléfono celular. Nosotros estamos en el Arco. ¿Cuál es, doctor? 812, el 98754 9090. 98754-9090. Muy bien, con mucho gusto. Además, ahí podemos atender alguna consulta por WhatsApp, alguna preocupación, alguna llamada. Estamos a disposición de tu audiencia sin ningún problema. Y además, reitero mi agradecimiento por la posibilidad de llegar a ello. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Y hasta muy pronto.